Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Arturo Azuara Flores y soy el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Sean todos bienvenidos a esta conferencia titulada Sociedad y Economía, el rol de los jóvenes en el futuro de México. Agradecemos la presencia de Mario Páez González, rector de la Universidad de Monterrey, así como la presencia de vicerrectores, directivos, alumnos y alumnas e invitados especiales. Sean todos bienvenidos. Para presentar la conferencia de hoy, contamos con la participación de José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y el doctor Agustín Basabe, director del Instituto Político de la Universidad de Monterrey. Por favor, démosle un caluroso aplauso de bienvenida. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. José Ángel Gurría, nacido el 8 de mayo de 1950 en Tampico, Tamaulipas, se incorporó a la OCDE después de una brillante carrera en la Administración Pública de México, en donde ocupó puestos como los que son de secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda y Crédito Público en la década de los 90. Por primera vez en una generación, dirigió la economía mexicana, reformando la administración sin que se repitieran las crisis financieras que habían caracterizado anteriormente dichas reformas. Es licenciado en Ciencias Económicas por la UNAM y obtuvo una maestría en Economía por la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Ha recibido títulos honoríficos de la Universidad de Valle de México, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid y las universidades de Leeds, Haifa y Bratislava. Fue secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos entre 2006 y 2021. Consolidó a la organización como uno de los pilares del sistema de gobernanza económica mundial que comprende al G7, el G20 y la APEC, y como un punto de referencia para el diseño y aplicación de mejores políticas para una vida mejor. Amplió el número de miembros de la OCDE con la incorporación de Chile, Colombia, Costa Rica, Estonia, Israel, Letonia y Eslovenia, y la transformó en una organización más inclusiva, reforzando sus relaciones con las economías emergentes. Bajo su dirección, la OCDE lideró los esfuerzos de reformar el sistema fiscal internacional y mejoró los marcos de gobernanza en materia de lucha contra la corrupción y otros ámbitos. También fue el precursor de una nueva visión del crecimiento que promueve el bienestar de la población, teniendo en cuenta a las mujeres, las cuestiones de género y los jóvenes, y amplió la contribución de la OCDE a la agenda global, en particular a través del Acuerdo de París sobre el cambio climático y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuevamente agradecemos a nuestro conferencista invitado por acompañarnos el día de hoy. Enseguida me permito presentar al doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, profesor de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y quien será el moderador en este encuentro. Agustín Basabe es politólogo y cuenta con una gran trayectoria como político mexicano. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Fue director fundador del Departamento de Ciencia Política del TEC de Monterrey y de posgrado de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Destaca también como autor de varios libros, entre ellos México Mestizo, Mexicanidad y Esquizofrenia y La Cuarta Socialdemocracia. Ha sido 2 veces diputado federal por Nuevo León, embajador de México en Irlanda y presidente nacional del PRD. Actualmente es articulista de la revista Proceso y analista político en los programas de radio de Sergio Sarmiento y en televisión de Javier Solórzano en El Heraldo. Además, el doctor Basabe es egresado del bachillerato en la Universidad de Monterrey y, por si fuera poco, es aficionado a los Rayados de Monterrey. Sin más por el momento, doctor Basabe, le damos la palabra para que pueda iniciar con este diálogo. Gracias, Arturo. Gracias. Pues José Ángel, bienvenido a la UDEM. La idea es que des primero tu exposición, hagas tu exposición, des tu conferencia, que luego te haga yo un par de preguntas y abramos el foro a las preguntas de los estudiantes, si te parece bien. ¿Sí? Adelante. Muy bien. Efectivamente, nadie es perfecto. Yo le voy a las Chivas, entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer, chico?
Miren, estábamos hablando con Agustín sobre el título y le pusimos los jóvenes en el futuro de México. Y bueno, quisiera agradecerle al rector, al vicerrector, al señor decano, que me sorprendió mucho que el doctor Azuara era el decano, se ve así como muy nuevo. A lo mejor ya no es tan nuevo, ¿no? Y Agustín Basabe, agradecerles mucho, y también a José Antonio Rivero el hecho de que haya armado toda la presentación de hoy. Yo les decía que los jóvenes en el futuro de México, no deberíamos hablar sobre los jóvenes en el futuro de México, sino sobre el hecho de que los jóvenes son el futuro de México, de que ustedes son el futuro de México. Y esta afirmación es algo que seguramente han oído con mucha frecuencia, pero yo no se los digo para halagarlos, sino que para que sientan como el enorme peso que implica la responsabilidad y que les sirva de estímulo para sacar adelante, pues no solo las carreras profesionales, sino también su vida, sus vidas, que sean individuos que logren un equilibrio entre su trabajo y sus actividades no laborales, y sobre todo que dejen huella, que hagan la diferencia, que participen en la vida política del país, que la participación de ustedes haga que la sociedad tenga éxito, que el país tenga éxito. Es decir, que participen, que participen, que participen. Ahora, cuando se habla de economía y sociedad, hay que escoger una serie de elementos sensibles que permitan algunas comparaciones, ver cómo andamos, ¿verdad? Yo seleccionaría a la hora de hablar de economía en particular, pues el PIB, muy famoso, muy conocido, el PIB per cápita, que es una resultante, la pobreza, las desigualdades. Cuando estamos hablando de México, tenemos que tomar en cuenta el tema de la pobreza, las desigualdades, el hecho de que estamos en este momento con un problema generalizado de inflación en el mundo, pero también en México, la productividad, la competitividad, el empleo y además algunas cuestiones de tipo coyuntural que hay que enfocar. En cuanto al crecimiento de la economía, pues yo les diría que la situación es bastante preocupante. Porque hay que recordar que en los 20 años antes de que empezara este gobierno, el promedio de crecimiento que tuvimos era como de 2%. Bueno, pues 2%, ¿qué les puedo decir? Yo no conozco a un solo presidente de México, y he conocido bastantes, que no haya dicho que quieren crecer al 5%. Y como se nos van acumulando los déficits, ¿no? Pues porque crecimos al 2% durante 20 años, y entonces resulta que pues ya, ¿no?, se nos va acumulando la diferencia y la diferencia y la diferencia. Y todavía el presidente López Obrador, creo que en el 2021 dijo, y los últimos 3 años de gobierno van a crecer al 5%. Bueno, pues lo que ha pasado es que ya llevábamos
antes de empezar esta administración, 20 años de 2%. Y en esta administración vamos a tener en promedio como 0, o muy cercano a 0, porque ligeramente positivo, qué sé yo. Pero el problema es que el Banco de México le consulta a 40 analistas independientes. Bueno, ¿y cómo se va a ver el futuro? Y esos 40 analistas independientes ya dictaminaron que del año 23 al año 32, siguiente década, al terminar este gobierno, vamos a crecer, ¿a cuánto creen? Al 2%. Es como maldición, ¿verdad? El 2% como que nos persigue, ¿verdad? Nos persigue. Pero eso quiere decir que llevamos 35 años o llevaríamos 35 años. 20 más 0, ¿no? 20 del 2% más 0, estos 6 años, y luego los siguientes 10 del 2 o inclusive por abajo del 2. Es decir, 35 años, una generación y media de crecer a la mitad o menos de lo que deberíamos tener como crecimiento para superar. Es decir, estarían felices los holandeses o los alemanes o los italianos de crecer al 2%. El problema es que no somos ni holandeses, ni alemanes, ni italianos, somos mexicanos, y aquí tendríamos que crecer al 5% para poder siquiera emparejarnos. Y entonces tenemos que crecer al 5%, pero como 50 años para recuperarnos del déficit que hemos acumulado hasta ahora. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Ya desde el 2019, acuérdense que crecimos negativo, decrecimos. Antes de la pandemia, por cierto, no le podemos echar la culpa a la pandemia, fue por méritos propios. En el 2019 decrecimos, menos 0.2%, o sea, no crecimos, el mundo entero creció, Estados Unidos creció, todo el mundo creció, pero nosotros no crecimos. Había un problema de confianza, un problema, por lo tanto, de inversiones, porque las inversiones responden a la confianza. Cuando no hay confianza, no hay inversiones, y las inversiones son la semilla del crecimiento de mañana y de pasado mañana, ¿no? Del año que viene y del siguiente año. Y entonces lo que tenemos es una situación en donde pues estos déficits, ¿no? Estos promedios de 0, pues como digo, ya por méritos propios ya traíamos una dinámica negativa antes de empezar la caída brutal que fue el año 2020 y donde al mundo entero le pegó durísimo. Pero ¿cuál fue uno de los países que crecieron menos o que decrecieron más en el año de 2020? Lamentablemente fue México. Ahora, México fue uno de los países que apoyó menos a su sociedad, a su población, inclusive a sus enfermos, pero también a las pymes, a los desempleados. Y entonces, pues a lo mejor hay una relación entre el hecho de que México haya sido uno de los países que apoyó menos con motivo de la pandemia a su sociedad y a sus empresas, a su población, respecto de qué tanto nos caímos. Porque efectivamente la caída fue brutal y fue una de las más importantes del mundo. Pero bueno, lo que tenemos es que pues, es muy claro el diagnóstico, tenemos un déficit y se van acumulando constantemente los déficits respecto del crecimiento. Y otra vez, los que tienen la posibilidad de cambiar ese paradigma o esta que parece, yo comenté
la palabra maldición del 2% o menos, ¿no? Pues son obviamente ustedes. Entonces, eso es para que vayan sintiendo la losa cada vez más pesada, así como que, ¿no? Como el pípila, ¿no? Pero bueno, por cierto, parte del hecho de que ya nos decían, es que crecimos al 3% el año pasado. O sea, ¿y cuánto vamos a crecer este año? Porque el año pasado pues ya pasó, ¿no? Es el pasado. Dice 1.6, o sea, la mitad de lo que crecimos este año. Oye, ¿y el 24? Pues como 1.7, o sea, es más especulativo. Pero otra vez, ¿no? Pues bajito, ¿no? Así como vuelan los cocodrilos, ¿no? Es decir, ¿no? Bajito. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, pues, uno podría decir, nos van a sacar adelante los otros, pero los otros, quiere decir los Estados Unidos, China, Europa, nuestros principales socios comerciales, todos van a crecer muy poquito. Estados Unidos, porque ya se acabó toda la época de los grandes estímulos, etcétera, pero, por cierto, Estados Unidos acaba de reportar la creación de empleos de enero y dijo que 500,000 nada más crearon solo en enero. Y como dijo Janet Yellen, ¿no? Antier o ayer, dijo, no hablen de recesión, por favor. Cuando uno crea 500,000 de empleos en un mes, es difícil hablar de recesión. Tiene razón, nunca se ha dado una recesión con pleno empleo en Estados Unidos. Pero se habla de recesión, tercero o cuarto trimestre, posiblemente. Lo que sí, no hay duda, es de que Europa va a estar en una situación difícil. Solamente el Reino Unido, por ejemplo, yo digo parte de Europa, aunque ya con el Brexit ya se salieron, pero Europa está en una situación difícil porque sus componentes, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido va a crecer pues a cero en el mejor de los casos. Y Alemania, imagínense ustedes, el motor de la economía europea, Alemania. Resulta que hace poco el canciller Scholz, que es el equivalente al primer ministro, dice, a lo mejor podemos evitar la recesión. Bueno, pues cuando en el mejor de los casos podemos evitar la recesión, quiere decir que no nos va muy bien. Igual en el caso de España y en el caso de Italia y en el caso de, en fin, ciertamente de Francia. Aunque las razones son diferentes y por otro lado la dependencia en el gas ruso y el esfuerzo para deshacerse de la dependencia del gas ruso es muy diferente porque en Alemania empezaron en 40% de dependencia del gas ruso. Mientras que España, por ejemplo, pues tiene Argelia y tiene Marruecos y tiene otros canales. Pero ya yo estuve en Berlín hace como 2 meses, ya estaba en 7% la dependencia de los alemanes, 7%, de 40 estaba en 7, y ya ahorita yo creo que es 0, porque los alemanes ya se armaron y a base de importaciones de gas licuado, etcétera, están construyendo terminales a velocidad aceleradísima y ya resulta que van a tener, ya tienen resuelto el invierno, para empezar, y además les ayudó la naturaleza porque les tocó un invierno benigno,
Es decir, no les tocó un invierno muy frío. Pero todo eso junto ya resolvieron. El problema es, ya están pensando en cómo le hacen, porque se agotaron todas las reservas que tenían, etcétera. Ya están pensando cómo le hacen para la próxima. Pero bueno, quiere decir, China se desaceleró hasta el 3%, es el segundo peor desempeño desde la época de la pandemia. Ya se va a recuperar este año, más de 5%, pero el hecho es que traen una dinámica floja. Entonces Europa mal, Estados Unidos mal, y entonces pues a este país que ya se ha convertido en una máquina de exportación, una máquina de comercio exterior, ya obviamente le afecta el hecho de que los principales socios comerciales no estén comprando. Es decir, vamos a tener menos compras de parte de los, y quiere decir menos exportaciones, menos empleos, en fin, cuando menos se pone bajo presión eso. Y por eso es que también se habla de que el año que viene, de que este año y el que viene serán flojos para la economía, porque una economía netamente exportadora como la mexicana tiene esos problemas. Ahora, tenemos además una inflación generalizada. ¿Por qué? Pues porque resulta que Rusia invadió Ucrania. Pues es un problema europeo, ¿verdad? Otro más. No, resulta que cuando Rusia y Ucrania juntos representan el 30% de la exportación de trigo y el 25% de la exportación de maíz y más la energía, más el gas, más el petróleo, más hasta el carbón. Ya estamos volviendo a usar carbón porque, pues como hay una crisis de gas, entonces ya estamos volviendo a usar carbón, que ya estaba prohibido, ¿no? En Europa. Estamos como retrocediendo en materia de cambio climático, etcétera, ¿no? Pero yo les diría, todo eso es conocido y sabemos que nos está pegando, pero luego tenemos nuestras propias razones internas. Y básicamente yo les diría que hay una, y es la falta de competencia. La falta de competencia hace que haya pocos deseos de otra empresa de ganarte la cuota de mercado y ganarle más clientes y desplazar al otro. Bueno, eso que sucede en una economía de mercado, multiplicado por 100 o lo que sea, es lo que pasa en una economía abierta. Pero cuando uno tiene poca competencia, entonces las empresas dominantes pues establecen los precios y finalmente es parte del problema que tenemos aquí en México. Es decir, ya lo vimos, 15, 20, 25% de aumentos. Bueno, hasta los tamales de la Candelaria, ¿verdad? Aumentaron 33% según algunos de los periódicos, ¿no? Bueno, pues dice uno, ¿qué está pasando? Es decir, pero eso, los canales de la Candelaria, los tamales de la Candelaria, resulta de qué son, pues de maíz. Y el maíz aumentó 4 veces, 5 veces. Y además, en este país, con que suba lo que sea, sube por allá, aunque no tenga uno nada que ver, dice, sube uno los precios y dice uno, es que subió la gasolina, aunque no contenga nada de gasolina, el producto que hace uno, ¿no? Entonces también hay un problema de los abusos de las empresas y al mismo tiempo
de una cierta impotencia de los reguladores, ¿no? de estar controlando el problema. Ahora, hay que preguntarle a la gente, ¿cuánto le subió a usted la canasta básica, el gas, la luz, la salud, incluyendo, por cierto, el problema de que no hay medicinas, el agua, la ropa, el calzado, la renta, la gasolina, la telefonía móvil, el internet para los que lo usan, por cierto, todos ustedes lo usan, pero hay mucha gente que lamentablemente no lo usa, la televisión de paga, el transporte, en fin, todo la canasta se ha encarecido enormemente y no así necesariamente, ya veremos del empleo. Y nos gastamos 400,000 millones de pesos, 20,000 millones de dólares en subsidiar el precio de la gasolina, eliminando el IEPS y luego, ¿no? Para evitar que la inflación se fuera más alta. Pero fíjense que el 20% de la población con los más altos ingresos recibió casi la mitad de ese subsidio. El 20% de la población de los más altos ingresos. Bueno, el 20% de la población de los más bajos ingresos recibió el 5.8%. Cifras oficiales. Y entonces dice uno, bueno, pues nos gastamos 400,000 millones de pesos. ¿Qué pasa si lo hubiéramos dedicado a la salud? ¿Qué pasa si lo hubiéramos dedicado a la educación? ¿O qué pasa si lo hubiéramos dedicado inclusive a ayudar a que la gente comprara comida? ¿No? Entonces, pues otra vez, ¿no? Hay un problema ahí muy serio de un subsidio regresivo, que resultó regresivo, ¿no? Desde el punto de vista de la asignación, de la distribución de los recursos. Ahora, una de las formas de combatir la inflación pues es que los bancos centrales suban las tasas de interés. Y el Banco de México lo ha hecho muy bien. La Federal Reserve subió 4 veces 75 puntos base, y luego medio punto base, y luego 25 puntos base. Conforme va bajando la inflación en Estados Unidos, va bajando la presión que tiene el Banco Central de Estados Unidos de poner las tasas altas. Entonces ya siguen subiendo las tasas, pero a menor velocidad, más despacito, más suave el aumento de las tasas. Y el Banco de México ha hecho lo mismo, solo que en Estados Unidos estamos al 4,5%, nosotros estamos al 10,5%. Eso quiere decir, pues, que es el doble, más o menos, ¿no? Quiere decir que todo el aumento de las tasas nuestro también le pega. Ahora, de eso se trata, de enfriar la economía, de que al enfriar la economía haya menos consumo, la gente use menos crédito para invertir, para el consumo, menos tarjetas de crédito, etcétera. ¿Por qué? Porque se vuelven tan caras, que uno dice, no, por lo pronto no. Pero el hecho es que pues, tenemos, digamos, la ventaja de tener un Banco de México autónomo, activo, que aumenta las tasas de interés, pero al mismo tiempo pues, el hecho de que esto nos afloja la actividad económica. Porque no solo estamos al 4,5%, en el Banco Europeo ya le subieron hasta el 2,5%. Los del Banco de Inglaterra también creo que al 5%, pero aquí el 10,5%. Entonces, pues claramente nos pega más otra vez. ¿Por qué vamos a crecer menos este año? ¿Por qué vamos a crecer menos el año que viene? Pues por el coletazo de estas tasas de interés tan altas. Pero la otra cuestión es que, insisto, el Banco Central puede hacer maravillas,
Pero el problema también es más competencia, más competencia, más competencia, porque en eso está la estructura fundamental del hecho de que los precios pues bajen, ¿no? Hay algunos otros factores que yo mencionaba. Por cierto, el hecho de que estén las tasas de interés tan altas es parte de la explicación del superpeso. Porque están tan altas, pues la gente dice, bueno, pues están tan altas las tasas que eso sostiene al peso. Pero además los 500,000 millones de dólares de exportaciones, más las remesas, más la inversión extranjera directa, más el turismo. Entonces, lo que tenemos es que cada día llegan miles de millones de dólares al mercado cambiario y entonces eso hace, tenemos 100,000 millones de dólares de superávit con Estados Unidos, lo cual hace también que entonces en el momento de cambiar, ¿no?, dólares contra pesos, pues entonces el superpeso. Pero la verdad es que también el problema es que como no crecemos, entonces pues no hay muchos recursos para gastar, muchos recursos para invertir, y entonces lo que pasa es que efectivamente más exportaciones, menos importaciones, ¿no? Es decir, esa es también parte esa es la otra parte, digamos, del superpeso que… Ahora, hablaba yo del empleo. Decía el gobierno que podemos llegar a 22 millones de afiliados al IMSS este año. Ojalá, ojalá. Pero fíjense ustedes, somos un país de 130 millones. Solo la mitad trabajan. Deberían trabajar como 2/3 partes de la población. Pero esa mitad, resulta que solamente 1/3 parte de esa mitad está afiliada al IMSS. Y el resto de los que trabajan son informales. Tenemos casi 60% de informalidad en este país. Grave, grave obstáculo para entrenar a la gente, para darle las habilidades, para hacerlos más digitales, para que usen computadoras, para que puedan aumentar su productividad y por lo tanto, ¿no?, ganar más, ser mejores. Déjenme decirles que de la parte que está afiliada al IMSS, o sea, la tercera parte que está afiliada, la mitad, y estas son otra vez cifras oficiales, como la mitad, no les alcanza. No les alcanza con el sueldo. No les alcanza para una canasta, 2 canastas básicas, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico en materia de empleo? Pues que estamos necesitando como la creación de como unos 60 millones de empleos de calidad, bien remunerados, ¿no?, para, otra vez, para emparejarnos, porque hemos acumulado estos rezagos importantes. Déjenme decirles que esto afecta a la productividad. Cuando uno dice productividad y uno no está en la carrera de economía, ¿verdad? Muchos de ustedes están en la carrera de economía, espero.
y si no, estudien economía de todos modos. Bueno, también les podría decir que estudien ingeniería o que estudien matemáticas, pero el presidente Zedillo decía, la única ciencia real son las matemáticas. Todo lo demás se deriva de ahí, ¿no? Y pues como a mí no se me daba mucho, entonces decían, pero miren, el tema, Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, dijo, no, la productividad no es todo, sí, pero en el largo plazo es casi todo. Y, bueno, pues es muy importante la productividad. Luego hay otros conceptos como la competitividad, que es más que la productividad, porque la productividad es una parte, pero la competitividad incluye a la productividad. Pero ahí el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, le sigue la pista a 43 países. México llegó a estar en el lugar 30. Quiere decir, de los 30 mejores del mundo, bueno, pues uno puede mejorar, pero no está mal, ¿no? Ya vamos en el 37. O sea, nos caímos del 30 al 37. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál es el tema más grave por el cual caímos del 30 al 37? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho. ¿Y cuál es la tercera razón? El Estado de Derecho. Adivinaron muy bien. Entonces, hay muchos otros temas, la intervención del Estado en la vida económica, la participación, la eficiencia, la calidad de la burocracia, etcétera, etcétera. Pero el tema del Estado de Derecho es absolutamente fundamental y tiene que ver mucho también con nuestra capacidad de atraer inversión. Cuando estamos hablando de competitividad, estamos hablando de… Déjenme platicar ahora yo hablaba de la pobreza y de las desigualdades. Simplemente les doy un dato. Ya llevamos como 5 millones más de pobres. Claro, se atravesó la pandemia, todo lo que ustedes quieran, pero como no hubo muchos apoyos, entonces tenemos como 5 millones más de pobres de los que teníamos al principio de la administración. Bueno, eso rompe una cadena de que cada vez teníamos menos, ¿no? Entonces ya tenemos más. Y el tema de las desigualdades, el problema es que como los desiguales cada vez están más conscientes de que lo son, porque cada vez están mejor informados, todos tienen su terminal y todo, están viendo lo que está pasando en otras partes. Y entonces lo que sucede es que pues no lo toleran, se indignan, se van a la calle, protestan, y ya ven lo que pasó en Chile, y ya ven lo que pasó en Colombia, y en fin, bueno, pues aquí en México, en la medida en que vayan aumentando las desigualdades, y son varias, porque son de salud, y son de educación, y son de oportunidades, y son de entrenamiento, y son varias desigualdades diferentes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, hay algunos temas que siempre los jóvenes nos recuerdan y que no se nos deben de pasar. ¿Por qué? Porque nos distraemos mucho con la pandemia y luego nos distraemos mucho con el hecho de que Rusia invada a Ucrania. Y todos los días, hoy el señor Zelensky está en cadena mundial, ¿verdad? En el Parlamento británico, y luego va a ir a Francia, y va a ir a
se descolgó a Europa a apoyar esta idea de que le den tanques, pero además ya le pidió a los británicos, y seguramente va a repetirles, de que le den aviones, contra lo cual los de la OTAN pues no quieren, porque no quieren escalar el conflicto y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pero con todo esto se nos olvida que tenemos que atender la pandemia, tenemos que atender la inflación, pero nuestra más importante responsabilidad intergeneracional, y aquí me refiero a no está aquí la primera fila, más o menos de aquí para allá, de aquí para allá, ¿no? Hasta ahí, y la del moderador y la mía, y así, es la más importante responsabilidad intergeneracional, es con el planeta. Es la protección del planeta. Es dejarles a los hijos y a los nietos un planeta, cuando menos igual que como lo encontramos, porque nos hemos dedicado a explotarlo y explotarlo y explotarlo. Entonces, ahora, el cambio climático es lo que se sabe más, es más sexy, ¿no? Todo el mundo habla del tema del cambio climático, ya una vez que nos acordamos, ¿no? Pero hay también el problema de la biodiversidad. 1 millón de especies en peligro de extinción hoy. Y los corales. Y los manglares. Estamos perdiendo los corales, estamos perdiendo los manglares, en fin. Entonces, ya nos acostumbramos a repetir mecánicamente que en el 2050 habrá en el océano más plástico que pescados, cuando menos si lo medimos por peso. Lo terrible es que ya nos acostumbramos a estarlo repitiendo, en lugar de decir, ¿y cómo le vamos a hacer para que eso de ninguna manera sea posible? Y uno empieza por el sumidero, ¿verdad? Aquí empieza por todo lo que pasa aquí en los cauces, bueno, pues. Pero entonces estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la energía verde. Miren, la disponibilidad de energía se está convirtiendo en una limitación. Después vamos a hablar del nearshoring, pero se está convirtiendo inclusive en una limitación para poder aprovechar mejor el nearshoring, ¿no? Entonces, bueno, esto de los océanos, muy grave, pero además la pérdida del suelo fértil, las malas prácticas agrícolas y ¿para qué les platico a ustedes? El uso y el abuso del agua. A los regiomontanos pues no necesito platicarles demasiado del problema del agua, pero es un asunto mundial, pero es un asunto grave y es un asunto emergente. Y yo quisiera decirles, miren, ¿por qué se quedaron 16 millones de mexicanos que tenían seguro popular sin acceso al cuidados médicos? ¿Por qué no nos alcanza para la seguridad, para la infraestructura, para la salud, para la educación? Por lo que yo llamo el problema del gobierno chiquito.
Y bueno, algunos empresarios a lo mejor dicen, no, pues es un gobierno que está en todas partes, nos interfiere, nos molesta. No, la verdad es que tenemos en México un gobierno chiquito. Y la razón por la que tenemos un gobierno chiquito es porque solo captamos como 13% del PIB de impuestos. Si le subimos lo que captamos de Pemex ya llega como a 17%. Bueno, 17% del PIB. ¿Y cuál es el promedio de la OCDE? Que yo dirigía hasta hace poco tiempo. 34%, nada más el doble. Pero además, si ustedes escuchan la mañanera, si son asiduos, estoy seguro que hay muchos aquí, resulta que el presidente dice constantemente, y vamos a tener un sistema de salud igual que el de Dinamarca. Bueno, pues escogió a Dinamarca, podría haber dicho que el de Argentina o el de Brasil, de todos modos hubiera sido un avance importante, pero el promedio de América Latina, 7% del PIB, hubiera sido un avance importante. Pero escogió a Dinamarca. Bueno, pues resulta que ya les platiqué yo, 17% en México, 34% de promedio de la OCDE, los países más desarrollados del mundo. ¿Y cuánto creen que le cobra Dinamarca a sus contribuyentes? El 48%, o sea, prácticamente 3 veces más de lo que cobramos nosotros. Y entonces, es muy loable la intención del presidente de que nuestro sistema de salud se parezca al de Dinamarca, pero no hay con qué pagarlo. Y el problema es que no hay con qué pagar nada. Es decir, cuando de repente se nos presenta una crisis como la pandemia, pues entonces tiene uno que jalar la cobija y descobijar a todo lo demás. Y eso lo que está dando como resultado, en ausencia de una reforma fiscal progresiva, integral, etcétera, 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 pues es que el Estado mexicano se va haciendo chiquito y cuando tiene uno prioridades como Pemex o como CFE, que probablemente sean la única empresa eléctrica y la única empresa petrolera que pierden, ¿no? Más el Tren Maya, más Dos Bocas, ¿no? Entonces, tiene uno una serie de proyectos que están constantemente requiriendo de más recursos y entonces tiene que jalar la cobija y si no hay más ingresos, y entonces descobija uno a todo lo demás. Al CONACYT con las becas y al sistema de salud y al sistema de educación pues, yo me acuerdo que a Tatiana Cloutier le bajaron 47%, algo así, ¿no? Siendo secretaria de Economía, el presupuesto de la Secretaría de Economía, por supuesto, se acabaron los proyectos para promover las pymes y todo lo demás. Entonces, hay un problema, porque además debo reconocer, el señor presidente de la República y sus 3 secretarios de Hacienda hasta ahora, el señor Ursúa, el señor Herrera y el señor Ramírez de la O, todos son muy prudentes y cuidadosos en materia fiscal y en materia de endeudamiento. ¡Qué bueno! Pero el problema es que entonces, si tiene uno 17% de poquitos ingresos y no le quiere uno meter mucha deuda, entonces uno se queda con el 17% como único recurso para poder hacer cosas. Y entonces puede uno hacer muy pocas cosas. Eso es un problema muy serio. Se necesita absolutamente que la próxima administración empiece casi el primer día con un proyecto de reforma fiscal
para que le dé más recursos. ¿Para qué? Para que pueda cumplir sus mandatos, punto. Y ya sabemos, de 17 a 34% el promedio. Bueno, pues, ¿no? México es miembro de la OCDE, o sea, no ignoran esto. Pues hay 17 puntos. No necesitamos ir a 34, y menos estoy sugiriendo yo que nos vayamos al 48, por favor. Simplemente que hay un margen muy amplio para poder hacer trabajos. Ahora, ¿qué se requeriría para que sea remotamente posible una reforma fiscal como la que necesitamos? Absoluta transparencia de cómo se gasta cada centavo, de cómo se gasta y se asigna el presupuesto público. Entonces, es crucial que tengamos un proceso en donde concurso para todo. Pero ¿qué pasa si hoy pues resulta que es el ejército el que hace un gran proyecto o es la Armada el que hace otro gran proyecto? Uno pregunta, bueno, ¿y cómo está el tema de los costos? ¿Cómo está el tema? Dice, no, tema seguridad nacional. Y entonces el problema de la transparencia se vuelve muy complicado. Pero yo les diría, es absolutamente indispensable ofrecerle a la gente, a cambio de que acepten pagar más impuestos y sobre todo a los, ¿no?, una reforma fiscal progresiva, a los que más tienen, que haya absoluta y total transparencia en cuanto a en qué se gastan los recursos. Ahora, yo quiero terminar con un comentario respecto otra vez de ustedes, de los jóvenes, el futuro. Y resulta que tienen ustedes en sus manos el resultado de la próxima elección de México. Cada año se suman, Agustín, tú eres experto en eso, como 2 millones, ¿no? Como 2 millones de nuevos ciudadanos en cuanto a que… Entonces, primero, yo les diría 12 millones, bueno, 12 millones, 10, 12 millones que se han sumado entre la última elección. Bueno, pues tan sencillo como eso, harán la diferencia. Esta generación que ya tiene la capacidad de ir, de sacar su INE, y les pido por favor, si les queda una sola idea respecto de esta plática, es que en cuanto tengan 18 años vayan y saquen su INE. Es muy fácil, solo hay que sacar la cita, no hay ni colas ni nada. Pero además va a ser su arma más poderosa, los va a convertir en poderosos desde los 18 años. No necesitan llegar a ser jefes de empresas. Y pueden cambiar el futuro del país. Pueden cambiar el destino del país. No solo el de ustedes, porque a ustedes les va a ir mejor en un país al que le vaya mejor. Y pues yo les diría, están pasando cosas muy interesantes. Hace un par de semanas se anunció que habría coalición. Se pusieron de acuerdo tres partidos, el PAN y el PRD y el PRI, los dije en estricto orden alfabético, por cierto, para evitar cualquier cosa.
falta el MC, falta el MC, falta el MC. Pero vamos a imaginarnos que al final, pues, todos van juntos, estos 4 partidos, pues, dependiendo de los resultados del año de 2021, ya llevamos como 45%, porque 18 del PAN, 18 del PRI, 4 del PRD y como 5, no sé, del MC. Entonces ya, pues, empezar una elección con 45, pues ya, con unos poquitos que se pasen de este lado. Pero bueno, esto es muy, muy importante. Yo les diría, pero otra vez, ustedes tienen en sus manos, así de fácil, el resultado de la próxima elección. Entonces, no lo tomen con ligereza, ni tampoco lo tomen con flojera. Ay, el INE, el rollo, la política. No, yo no me meto en la política, yo lo que quiero es ser ¿no? ingeniero y que tenga un buen trabajo. No, eso es además de, porque si ustedes contribuyen a que el país sea mejor, entonces a ustedes, insisto, les irá mejor. Yo les diría, como dije al principio, además de cumplir con un derecho, una obligación cívica, pues en la medida en que tienen en sus manos los resultados, tienen una obligación. ¿De qué? De participar. De participar. De participar. Gracias. Gracias, José Ángel. Una pregunta antes de abrir el foro, una pregunta que embona economía y política. Entre 1935 y 1975 se construyeron en Europa, a mi juicio, las sociedades más libres y justas de la historia de la humanidad. El estado de bienestar, que se gestó en aquel entonces, logró redistribuir la riqueza, crear sociedades bastante justas, pero también bastante libres. Pero a mediados de la década de los 70, la guerra Yom Kippur, que cuadruplicó los precios del petróleo, el envejecimiento de las poblaciones europeas, eso hizo muy difícil mantener que los estados europeos pudieran mantener el estado de bienestar. Les costaba mucho. Y en los 80 llega Thatcher al gobierno del Reino Unido y luego llega Reagan a Estados Unidos y se rompe, se quiebra, se derrumba el bloque socialista y se viene un proceso que algunos llaman de neoliberalización del mundo. Algunos de esos estados de bienestar empiezan a ser erosionados, por lo menos, nunca pudieron quitar, por ejemplo, el National Health Service, por supuesto, en Inglaterra, ni lo podrán quitar, habría una revolución, pero sí se privatizaron cosas, digamos que se desmanteló limitadamente, parcialmente el estado de bienestar. Y se viene una nueva política económica hegemónica en el mundo, ¿no? El neoliberalismo le llaman. Bueno, los verdaderos padres del neoliberalismo pues no son Milton Friedman, es Hayek y es Mises, pero como estaba a la sombra de Keynes en aquel entonces y ellos pues, pasaron desapercibidos, no es sino hasta que lo retoman ya en esas épocas, los 80, 1980 en adelante, y se crea el famoso consenso de Washington. De ese decálogo, que creo que fue Williamson el que escribió el artículo sobre el consenso de Washington, de ese decálogo, pues solo alguna mente enferma podría decir que todo está mal. Hay muchas cosas positivas, la disciplina fiscal, el libre comercio, muchas de los postulados del consenso de Washington son positivos. Por lo tanto, parte del neoliberalismo fue positiva. Pero hubo otras partes que no lo fueron y que se llevaron a un extremo, en mi opinión.
que se manifestó, se concretó con el trickle-down economics en Estados Unidos, sobre todo con Reagan, ¿no? Bajar los impuestos a los más ricos. Hablabas hace rato de una reforma fiscal progresiva. Bajar los impuestos a los más ricos, porque entonces ellos van a invertir más supuestamente y van a chorrear gotitas de bienestar hacia abajo. Creo que eso, bueno, no creo, eso generó un mundo más desigual. Y eso generó muchas inconformidades. Tú decías hace rato, la gente ya sabe, se da cuenta de la desigualdad, es más visible porque además se democratizó la información con el internet, etcétera. Entonces, por un lado se concentra la riqueza y por otro lado se distribuye la información. Y eso genera una sociedad molesta, que reclama, etcétera. Trayendo eso a México, López Obrador ha logrado, con esa gran capacidad que tiene narrativa de crear mundos, pues no sé, metaversos muy raros, convencer a mucha gente de que solo hay dos proyectos de nación, el de él, la que llama la cuarta transformación, y el neoliberalismo, no hay más. Son los únicos dos, no existe un proyecto, no puede existir según él nada diferente, que podría ser la socialdemocracia, por ejemplo, nada. Y hay muchos que le están consciente o inconscientemente comprando ese argumento. Y entonces empiezan a pedir que volvamos a donde México estaba en 2018, cuando él llegó al poder. A mí eso me parece un despropósito y me interesa conocer tu opinión al respecto. Precisamente porque México estaba muy mal en 2018 y había una corrupción rampante, es que López Obrador ganó la elección. Le dieron millones de votos las corruptelas del gobierno de Peña Nieto y sus secuaces. Millones de votos. Y ahora resulta que quieren volver al 2018 y retomar el rumbo que México llevaba entonces. Ni en corrupción, ni en modelo económico, a mi juicio, deberíamos de volver ahí. La gente lo va a rechazar. Si la coalianza opositora de la que hablabas hace un momento llega y dice, lo que nosotros queremos es volver como íbamos antes, pues el señor nos desvió, íbamos muy bien, va a perder la elección. Si plantea, no, necesitamos un cambio, no esta 4T que se ha sido desastrosa, sino otra cosa, pero decir cuál es, no el viejo modelo neoliberal, sino un proyecto diferente, que empiece, como bien decías, con una reforma fiscal progresiva. Entonces, creo la gente puede votar por esa opción de cambio, por la alternancia. Pero sí me parece que muchos en el bloque opositor, en esta alianza, están cometiendo ese error. De entrada, presentar figuras que representen el gobierno anterior, a mí me parece muy grave. Pero hablar otra vez de que íbamos muy bien y llegó este señor y destruyó todo, pues sí destruyó muchas cosas, pero no íbamos bien, necesitábamos un cambio diferente al que dio, pero sí necesitábamos un cambio. ¿Qué opinas sobre eso? Esa es mi pregunta. En primer lugar, estoy de acuerdo de que, y sobre todo con esta audiencia, los universitarios tenemos la obligación de ver cuál es la información y cuáles son los relativos y cuál es objetivamente, tan sencillo, cuál es la realidad. Y entonces, yo creo que decir, íbamos muy bien y lo que queremos es regresar a donde estábamos, de ninguna manera. Por cierto, yo conocí muy bien a John Williamson, el autor del famoso Consenso de Washington, y el pobre nunca pretendió hacer una revolución. Lo que hizo fue recoger lo que era la sabiduría convencional en ese momento en Washington, quiere decir en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, no en las cúpulas del poder de Washington, no.
era del Fondo Monetario del Banco Mundial, del BID, qué sé yo, y también de la OCDE, ¿no? En fin, antes de que yo llegara. Pero el hecho es que eso es lo que se consideraba, digamos, buena conducta, que te daba buenos puntos y que hacía que te aplaudiera el Fondo Monetario y te aplaudiera el Banco Mundial y te dieran además un montón de créditos y apoyo. Y eso fue lo que quiso hacer John Williamson. Y después se volvió como el villano de la película, porque resulta que, el consenso de Washington. Por cierto, Augusto de la Torre, un peruano, y otros más escribieron el disenso de Washington, alguna cosa así parecida también, ¿no? Se volvió como el deporte nacional pegarle a John Williamson, ¿no? Que el pobre nunca había querido plantear de manera, de manera, digamos, como tesis o como planteamiento, simplemente lo que hizo fue un recuento. Pero bueno, esto es problema hoy. Los partidos tienen que cambiar. Son los partidos los que tienen que cambiar, porque si no, los partidos serán cada vez menos importantes en la vida de los países. Y los partidos tienen un papel absolutamente crucial, central, importante en la vida política del país. Pero necesariamente, como la sociedad misma, tienen que evolucionar. Y lo más importante que ha pasado, mira, nosotros, tú te fuiste a la prehistoria casi, pero yo te diría, bueno, pues desde López Mateos empezamos con los diputados de partido, ¿no? Y entonces en México, con algún rezago, empezó a llegar esta corriente y esta apertura, ¿no? Ninguno de ustedes ni siquiera había nacido ni tiene idea de qué estoy hablando, pero bueno, un tal presidente que se llamó López Mateos, lo pueden checar ustedes ahí en la historia, ¿no? En la historia política del país. Pero desde entonces empezamos con los diputados de partido y luego más, y luego el PAN ganó las primeras alcaldías, ¿no? Creo que Hermosillo fue de las primeras, ¿no? Allá en Saltillo, en Saltillo, Hermosillo, y luego, en fin, qué sé yo. Nosotros con algún rezago acompañamos este procedimiento, pero también nos montamos quizá a lo del consenso de Washington con un entusiasmo quizá excesivo, a cumplir con absoluta y total disciplina los consensos de Washington. Pero yo les diría, ¿qué es lo que más ha cambiado? El tema de la sociedad civil, el tema del papel de la sociedad civil, el tema de que la sociedad civil es hoy cada vez más importante. Y entonces, en esta siguiente elección, lo que tenemos es dos cosas. Primero, coalición. En Europa, lo de las coaliciones es de todos los días. Es más, no se pueden formar gobiernos sin coaliciones. En cambio, aquí lo vamos a hacer para la presidencial por primera vez. Y segundo, no se trata de formar una alianza o una coalición para la próxima elección. Se trata de cómo ponerse de acuerdo respecto de cómo formar gobierno y de cómo gobernar y de cuáles van a ser los presupuestos que se van a hacer y cuáles van a ser las iniciativas más importantes, etcétera. Entonces, estamos hablando de algo que toma mucho más tiempo, pero que toma enorme dosis de humildad, enorme dosis de pragmatismo, enorme dosis también de, en un momento dado, pues,
casi negar la cruz de la parroquia, ¿verdad? De decir, bueno, yo reconozco que esta es la mejor opción para poder encabezar un movimiento, ¿no? Pero además, porque la sociedad civil se ha posicionado hoy, precisamente porque los partidos como que han bajado la confianza de la gente. Y entonces, al tener menos confianza de la gente, pues algo lo sustituye y la sociedad civil ¿no? se ha multiplicado. En estos años han aumentado el número de instituciones de la sociedad civil y se han aglutinado Entonces, yo les diría que efectivamente son los partidos los que tienen que transformarse, son los partidos los que tienen que modificarse y son los partidos los que a su riesgo, enorme riesgo, si no lo hacen, tienen que actualizarse y tomar en cuenta toda esta transformación, incluyendo el paso del consenso de Washington a algo mucho más complejo y mucho más intermedio, porque no es cierto que cuando uno difiere es que sea uno neoliberal o conservador, es que hay espacio para muchas opiniones. Entonces, bueno. Daremos pie ahora a la sección de preguntas y respuestas. Ya se encuentran colocados las personas que quieren preguntar a mi lado derecho. Si gustas, por favor, presentarte, tu nombre, semestre, carrera y dirigir la pregunta a nuestro invitado. Muchas gracias. Buenos días. Qué honor tenerla aquí en la universidad y escuchar sus previsiones y consejos para el futuro, sobre todo para nosotras las personas jóvenes. Mi nombre es Dariana Alcaraz, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y pues yo voy a seguir un poquito todavía con la cuestión de la sucesión presidencial, porque hace días leí un artículo que salió a propósito de la publicación de una serie de artículos del grupo México en el Mundo, en donde hablaban sobre los retos que la política exterior de México podría enfrentar durante este 2023, y uno de ellos es justo la cuestión de la sucesión presidencial. Y pues yo me pregunto, quisiera conocer su opinión, si nuestra administración pública federal está preparada para afrontar pues la eventual salida de múltiples o siquiera algunos funcionarios que ya están bien destapados, por decir así, para contender en las siguientes elecciones, si nuestra administración pública federal o las secretarías como tal están preparadas para afrontar el hecho de que no van a tener pues el último o los últimos líderes que han tenido durante el sexenio, y pues cómo esto puede afectar, ¿no?, la visión o el porvenir de México, que pues con el panorama que nos platicaba se ven las cosas un poco muy difíciles. Si quieren, podemos tener 2 o 3 preguntas juntas y luego… Muy buenas tardes, secretario, doctor Azuara, doctor Basabe. Mi nombre es Patricio Flores Yáñez, estudio la licenciatura de Ciencia Política y Gobernanza y soy presidente de la Sociedad de Alumnos. Mi pregunta es la siguiente. Retomando un poco el tema de la juventud y especialmente este futuro incierto que tenemos por delante, una de las mayores preocupaciones que tenemos mis compañeros y yo es el tema de la vivienda, este derecho fundamental. La principal preocupación es esta posibilidad eventual de llegar a tener un acceso digno a la vivienda de una forma concreta, tal como lo llegaban a hacer nuestros padres y nuestros abuelos. No solamente llegarlo a rentar, sino verdaderamente tener a título propio un hogar. La pregunta es la siguiente: ¿qué podrían hacer los propios gobiernos nacionales para poder armonizar y resolver esta preocupación a largo plazo hacia las juventudes? Gracias. Una tercera pregunta, por favor. Sí. Hola, muy buenas tardes. Estoy en 6º semestre de la carrera de Ciencia Política y Gobernanza. Retomando un poco la pregunta que tenía mi compañero,
Quisiera mencionar un poco más de la juventud. Muchos de estos problemas que se mencionaron en la conferencia, la parte económica y cómo va a haber un crecimiento muy bajo en la economía mexicana, yo creo que uno de los mayores sectores a los que les afecta es a la juventud. Entonces yo quisiera ver qué puede hacer la juventud además de participar ante un paradigma económico tan incierto. Gracias. Miren, sobre el primer tema, yo creo que el problema de que los candidatos del gobierno, la palabra corcholatas no me parece adecuada porque me parece falta de respeto respecto de los propios candidatos, pero también porque, pues creo que fue Macario Esquetino, alguien así que decía, no, cuando uno destapa, destapa uno la botella, la corcholata no se destapa, ¿no? La botella se destapa, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un problema de semántica, ¿no? La verdad es que pegó, la expresión pegó, pero el hecho de que salgan, es más, uno de ellos ha estado exigiendo que renuncien, ¿no? Uno de los candidatos, otros como que no les da tanta emoción, ¿no? Pero lo que pasa es que, además, yo que fui canciller, pues yo sé que es más interesante ser secretario de Gobernación o a lo mejor ser alcalde de la ciudad que secretario de Relaciones Exteriores cuando uno está en la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay más espacios. Pero lo que sí les puedo decir es lo de menos y debería ser como natural, porque pues, hay subsecretarios que se pueden encargar, se encargan de la continuidad, etcétera. Pero ese no es el principal problema. El problema es que hace 2 años se anunciaron los posibles 3, estos 3 desde entonces andan queriendo ser pues, el candidato, ¿no? Y entonces el problema es si uno dice, bueno, desde entonces tendrían que haber salido de sus puestos o no, o en qué medida ellos tienen el 100% de su interés y de su inteligencia y de su competencia, su capacidad, dedicados a la responsabilidad que les fue encomendada, respecto de la otra posibilidad que es pues quedarse con la recompensa eventualmente de ser los candidatos por parte del gobierno en una elección presidencial. Porque, mira, el tema de la relación con los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de la relación con Europa, de muy bajo nivel, con Japón, con el resto del mundo, pues primero hay que ir, ¿no? Hay que estar en las juntas, en las reuniones del G20, hay que estar en las reuniones hay que estar, ¿por qué? Porque cuando uno está, pues uno está viendo, ¿no?, qué está pasando en el mundo y tiene uno el radar y se pueden insertar mejor, en fin. Entonces, pero yo diría que eso no va a cambiar. Lo que es muy importante es que las definiciones de política, sobre todo ahora que están tan concentradas en el Ejecutivo, o en el jefe del Ejecutivo, pues sean las correctas. Pero eso no necesariamente va a cambiar si es que hay un cambio de titular. Luego, el problema de la vivienda, sí que es un problema concreto, específico, de a de veras, el acceso a los jóvenes, a ustedes, a una vivienda, al financiamiento de una vivienda, a una vivienda digna, a una vivienda que puedan financiar, a una vivienda que puedan mantener, etcétera, que puedan pagar la hipoteca.
es absolutamente crucial. Y ahí, pues yo les diría, hay muchos ejemplos. Miren, no hay nada que otros no hayan resuelto antes que uno. Lo único que hay que hacer es saber quién resolvió qué, cuándo, para pues copiarles lo que se pueda, en la medida en que se pueda, pero hay que saber. Yo les digo porque yo me pasé 15 años diciéndole a todos los líderes de los países de la OCDE qué hacer y cuánto hacer y cómo hacerlo y todo, y además era mi trabajo, entonces me fascinaba. Y por cierto, esa es una costumbre que se quita muy difícil y muy despacito, entonces me perdonan, por favor, de estar dando tantas fórmulas y tantas recetas, pero el tema del financiamiento y del pago por parte de, para eso sirven los recursos públicos de financiamiento, pero además se puede invitar al sector privado para que participe en el financiamiento siempre y cuando el Estado ayude a los jóvenes, para tener acceso a una vivienda digna. La habitación social no quiere decir que tenga que estar dilapidada ni tenga que estar descuidada, quiere decir simplemente que pueda ser accesible a los jóvenes. Y eso entre el sector privado y el sector público y los propios jóvenes es posible armar. Entonces, luego el tema de la economía, el crecimiento bajo afecta a la juventud. Miren, el problema, yo por eso les decía, saquen su credencial, vayan a votar y si ustedes creen que las cosas no están bien, entonces vayan a votar por el cambio, vayan a votar por la alternativa. Y yo lo que les diría es, son ustedes los que van a tener el déficit de ahorro, los que van a tener el déficit de calidad de vida, son ustedes los que van a tener el déficit de empleos, son ustedes los que van a tener el déficit de empleos de calidad. A lo mejor no ustedes de aquí, de la Universidad de Monterrey, porque quizá pues son ustedes el tema de la calidad de la enseñanza, etcétera, pero finalmente estamos hablando de esa generación, es la que va a batallar más. Así es que el asunto es crucial, el asunto es fundamental y yo diría otra vez, si no les gusta lo que están viendo hoy, voten por el cambio. Vamos a dar pie a 2 preguntas más, por favor, del público. ¿Se gustan presentarse y dirigir la pregunta? Buenos días, tardes ya. Soy Ana Fer León de la carrera de Política y Gobernanza y pues mi pregunta para usted es, justo retomando a lo que había dicho usted y el doctor Basabe hace rato sobre la economía y la socialdemocracia, bueno, pues como usted mencionó, se han agregado desde el inicio de la administración actual ya casi o más de 5 millones de pobres al país. Entonces, pues obviamente esto, como mencionaron, hace que haya más desigualdad social, que pues a la vez tiene un efecto político y pues ese efecto político es la polarización. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué políticas económicas se podrían tomar para disminuir estas desigualdades y tener un proyecto de crecimiento, como usted menciona, de por lo menos el 5%? Sí. La última y nos vamos. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Martínez, soy alumna de 6º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y bueno, es un honor para nosotros como la UDEM, para mí, poder estar con ustedes, secretario y doctores. Y bueno, mi pregunta es, ante los diversos escenarios actuales en el sistema internacional, es decir, por ejemplo, la reactivación económica en una época post-pandemia y la dependencia de México en el exterior,
es decir, las exportaciones, la atracción de inversiones. De acuerdo a su experiencia, secretario, ¿qué acciones o estrategias consideraría usted viables de implementar en el país, en México, además del apoyo social que usted nos mencionó, la economía formal, generar empleos y el desarrollo? Esto para activar y hacer frente a la inflación, por ejemplo, también acercarnos hacia un crecimiento al 5%, como nos mencionaba, y nacional en los próximos años, estando también, por supuesto, alerta del cambio climático y de las problemáticas que tenemos en el mundo, ¿no? Adaptar también al nearshoring, todo eso. Gracias. Sí, gracias. Pues bueno, esto fue una pregunta muy amplia en cuanto a los temas, Sí. pero déjenme hablar del primer tema sobre la socialdemocracia y los 5 millones de pobres y el efecto de que aumenta la desigualdad. Miren, ¿cómo hacerle con el tema de la desigualdad? Y además, crecer al 5%. No, es que yo les diría que casi van juntos. En la medida en que tengamos un mayor crecimiento, en la medida en que tengamos una mayor actividad económica, se crean oportunidades, se crean empleos. Y entonces, en la medida en que hay estas oportunidades, se esparcen, se pueden, distribuir entre la sociedad, entonces reduce la desigualdad. Pero estamos hablando yo les dije, varias desigualdades. El tema del acceso a la salud. Bueno, pues si le rebanamos a 15 millones, a 16 millones, ya no teníamos cobertura universal, total, como en Dinamarca, por cierto, ¿no? O como en Francia. No, desde antes. Pero los 15 o 16 millones que incorporamos, pues resulta que ya le habían bajado bastante al tema de la desigualdad en materia de salud. Y ahora resulta que para atrás los fielders, como dicen en béisbol. Regresamos, como dicen sus profesores, al statu quo ante. ¿Qué quiere decir? Regresamos a donde estábamos. Y entonces, en materia de salud, pues como que vamos para atrás. Y en educación, pues resulta que somos el país, uno de los países del mundo que más le afectó el tema de los años, porque aquí fueron casi 2 años en que los niños no pudieron ir a la escuela. Y además acabamos con soluciones de los 70s o cuánto estaban lo de la televisión a distancia y todo eso, ¿no? Pues ahí desde los 70s o los 80s, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no teníamos, primero, los jóvenes, los niños, no teníamos pues los instrumentos, la infraestructura, las tablets, ¿no? Pero sobre todo no teníamos la infraestructura para transmitirles y finalmente no teníamos los profesores entrenados para poderle seguir dando clases a los niños y a los jóvenes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en la Universidad de Monterrey, a lo mejor después de 3, 4 meses se reanudaron y pudieron, ¿no? Pero en nuestras primarias y en nuestras secundarias públicas nos pasamos 2 años que se perdieron en la práctica. Y ustedes saben cómo va a afectarles para el tema de las desigualdades estos 2 años que se perdieron y que perdieron de conocimientos y perdieron de habilidades y perdieron de desarrollo en fin. Entonces, ya hablamos de salud, ya hablamos de educación, ¿qué tal de infraestructuras? ¿Qué tal de entrenamiento? ¿Qué tal de entrenamiento en el trabajo? Bueno, pues si la gente
fueron 1.6, creo que millones de empresas, ¿no? De pequeñas y medianas empresas que se cerraron. Entonces, estamos hablando de una destrucción terrible a la cual el Estado no respondió como lo hicieron prácticamente todos los países del mundo. Unos pobres y otros más ricos, pero todos. Y entonces, pues yo lo que les diría es que el tema de la desigualdad se combate con buenas políticas públicas, con buenas políticas de empleo, con buenas políticas de inversión extranjera para complementar a la inversión nacional, porque nos es absolutamente indispensable. Pero además, hablando del nearshoring y hablando a la inversión extranjera hay que seducirla, hay que atraerla, hay que abrazarla. No puede uno espantar a la clientela. No puede uno dejar a que la inversión extranjera que llegue sea la que iba a llegar de todos modos porque es complemento de lo que ya existe o lo que sea, ¿no? O simplemente porque hay una dramática evidencia de que es mejor invertir en México que invertir en China, lo cual es absolutamente cierto. Pero solo en materia de energía, de electricidad y de petróleo, ¿no? Hemos perdido decenas de miles de millones en lo que tenemos, digamos, ventaja comparativa. Hemos perdido decenas de miles de millones de dólares de inversiones. Luego, otra vez lo del 5%, otra vez lo del 5%, dado todo el mundo cómo está complicado, cómo podemos seguir exportando. Miren, somos hoy en México una potencia exportadora. Somos uno de los países que exporta más en números absolutos, como porcentaje del PIB, como todo lo demás. El TEMEC, antes NAFTA, es una de las más importantes contribuciones que hayan hecho nuestros sucesivos gobiernos al bienestar, a la calidad de la economía y a el hecho de que cuando menos una parte de la economía mexicana se haya vuelto moderna. No así, por cierto, la infraestructura para darle salida a todos esos aumentos de capacidad de la economía mexicana, porque todavía en materia de infraestructura tenemos muchas restricciones porque no hemos estado, sobre todo porque, por ejemplo, la mayor parte de las exportaciones hacia Estados Unidos se hacen en camiones, ¿no? Y resulta que, bueno, cuántas carreteras más hemos construido, cuántas vías especiales para camiones, pues no, y no es de este gobierno, por cierto, ¿no? Estamos hablando de varias administraciones en el pasado. La primera administración a la que le tocó administrar el NAFTA, pues fue a la de Zedillo, donde yo participé como canciller y después como secretario de Hacienda. Por cierto, al final de la administración crecimos al 7%. No quiero decir que eso se llevaba del secretario de Hacienda, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, quiere decir que sí se puede, que si se da confianza, en fin. No. En ese sexenio hubo un descalabro muy importante el primer año y luego ya las cosas se arreglaron. Pero miren, el tema del crecimiento y la inflación y las exportaciones van juntas. En la medida en que abramos espacios a la importación de capitales, de que tengamos más inversión extranjera directa para mercados mundiales, no solo para el mercado de Estados Unidos, pero además para el de Estados Unidos porque son como, ¿no? Como una succión enorme, brutal. Solo ese mercado. Pero además tenemos acuerdos de libre comercio con Europa, tenemos acuerdos de libre comercio con Indo-Pacífico, tenemos acuerdos de libre comercio con Israel, tenemos acuerdos con todo Cristo.
Casi no los usamos, por cierto. Entonces tendríamos que aprovecharlos mejor. ¿Para qué? Para lograr que eventualmente lleguemos a este nivel de crecimiento que es un resultado de las políticas. No puede uno decir, voy a crecer al 5% y entonces, deseándolo profundamente, llega uno al 5%. De lo que estamos hablando es del resultado de las políticas públicas acumuladas y para aprovechar la posibilidad que nos abre esta extraordinaria localización geográfica y la ya aprobada fuerza de trabajo mexicana, en la medida en que la podamos entrenar, en que podamos reducir la informalidad para hacerle frente a un futuro, cuando menos, seguramente más digital, pero además mucho más competitivo. Muchas gracias. Al contrario, con esto damos por concluida nuestra charla Sociedad y Economía, el rol de los jóvenes en el futuro de México. Muchas gracias a nuestro invitado José Ángel Gurría y los invitamos para futuras charlas en el futuro. Muchas gracias.